Hay un puente en Veracruz que fue cerrado en el año 2003. 21 años después, las cadenas siguen ahí. Las señales de prohibido el paso permanecen intactas y nadie, absolutamente nadie, ha dado una explicación oficial de por qué. Lo llaman el Puente de las Ánimas. Conectaba dos pequeñas comunidades rurales en la región de los Tuxtlas, cerca de Santiago Tuxtla. Era una estructura modesta, de concreto y acero, construida en 1987 para facilitar el tránsito entre San Andrés Tuxtla y las rancherías del interior. Nada extraordinario, un puente como cualquier otro, o eso creían. Pero la madrugada del 14 de agosto de 2003, algo ocurrió, algo que hizo que las autoridades municipales ordenaran su cierre inmediato, sin previo aviso, sin comunicado oficial, sin explicaciones. Llegaron con cadenas, candados industriales y señales de peligro. Bloquearon ambos extremos. Y cuando los habitantes preguntaron por qué, la respuesta fue siempre la misma: órdenes superiores. Por su seguridad. ¿Seguridad de qué? Nadie lo dijo, nadie lo supo. Y con el paso de los años, el silencio se volvió más denso que el misterio mismo. Este puente tenía una longitud de apenas 120 metros. Cruzaba el río Papaloapan, un afluente sereno que durante la época de secas apenas llevaba agua. No era una zona de alto riesgo sísmico. No había informes de deterioro estructural, no hubo accidentes previos que justificaran el cierre, y sin embargo, de la noche a la mañana, se convirtió en un lugar prohibido. Los ancianos de San Andrés Tuxtla recordaban que antes de ser cerrado, el puente ya tenía mala fama. Decían que por las noches se escuchaban voces, que las luces de los automóviles parpadeaban al cruzarlo, que algunos conductores perdían el control sin razón aparente. Pero eran historias de pueblo, leyendas locales que nadie tomaba en serio, hasta que dejaron de ser leyendas, porque algo había comenzado a cambiar meses antes del cierre. En abril de 2003, una mujer llamada Patricia Núñez desapareció después de cruzar el puente en su camioneta. Tenía 38 años, era maestra de primaria y regresaba de visitar a su madre en una ranchería cercana. Salió a las 7 de la tarde. Testigos la vieron cruzar el puente, pero nunca llegó al otro lado. Su camioneta fue encontrada 3 días después, abandonada en medio del puente. Las puertas estaban abiertas, las llaves en el contacto, el motor apagado. Pero no había señales de Patricia, no había huellas, no había forcejeo, solo su bolso en el asiento del copiloto, con su teléfono celular, su cartera y una fotografía de sus hijos que estaba rota por la mitad. La búsqueda duró 2 semanas. Rastrearon el río, revisaron las orillas, interrogaron a vecinos. Nada. Patricia Núñez se había evanecido. Y aunque el caso quedó oficialmente abierto, la policía municipal no tenía ninguna pista. Solo preguntas sin respuesta. Pero Patricia no fue la primera, ni sería la última. 2 meses antes, en febrero de ese mismo año, un camionero llamado Esteban Rojas reportó haber visto algo extraño mientras cruzaba el puente a las 2 de la madrugada. Dijo que frente a él apareció una figura humana parada en medio del camino. Alta, inmóvil, vestida de blanco. Frenó a tiempo, pero cuando las luces del camión la iluminaron completamente, la figura simplemente desapareció. Esteban juró que no estaba dormido, que no había bebido, que lo que vio era real. El informe de Esteban fue archivado como un caso de fatiga al volante. Nadie le creyó, pero él dejó de usar esa ruta y varios camioneros siguieron su ejemplo. Luego vino el caso de los hermanos Márquez, 2 jóvenes de 24 y 27 años que cruzaban el puente en moto la noche del 3 de julio de 2003. Un testigo que venía detrás de ellos aseguró haberlos visto entrar al puente. Pero cuando él mismo lo cruzó, segundos después, no había nadie del otro lado.
Ni rastro de la motocicleta, ni señal de los hermanos. Fue como si hubieran sido tragados por el aire. Las familias exigieron respuestas. Hubo protestas, bloqueos de carretera, presión mediática, pero las autoridades permanecieron en silencio. Y entonces, el 14 de agosto, cerraron el puente. Oficialmente, nunca hubo una declaración, ningún boletín de prensa, ningún comunicado del gobierno estatal ni municipal. Solo llegaron los trabajadores, instalaron las barreras y se fueron. Cuando los periodistas locales intentaron obtener información, las oficinas gubernamentales respondieron con evasivas. Está en proceso de revisión estructural. Es una medida preventiva temporal. No hay comentarios por el momento. Pero pasaron los meses, luego los años, y el puente siguió cerrado. Los habitantes crearon sus propias teorías. Algunos decían que debajo del puente habían encontrado un cementerio clandestino. Otros hablaban de un portal dimensional. Había quienes aseguraban que el gobierno sabía algo que no quería revelar. Y estaban los que simplemente aceptaban que el Puente de las Ánimas era un lugar maldito y que era mejor dejarlo en paz. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que estás por descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre este puente. Y si algún día encontramos el expediente completo, serás el primero en saberlo. Hoy, 21 años después del cierre, alguien finalmente habló. Un antiguo ingeniero de obras públicas que trabajó en la zona durante esos años decidió romper el silencio. Lo que reveló no solo explica por qué cerraron el puente, explica por qué nunca debieron abrirlo. Y todo comienza con un error de construcción que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. El Puente de las Ánimas fue inaugurado el 12 de octubre de 1987. La ceremonia fue sencilla. Autoridades locales, algunas familias de las rancherías y un sacerdote que bendijo la estructura antes de que el primer vehículo la cruzara. Era un símbolo de progreso para una región que durante décadas había dependido de caminos de terracería y cruces peligrosos durante la temporada de lluvias. La construcción estuvo a cargo de una empresa contratista de Xalapa. El proyecto fue relativamente rápido, apenas 11 meses desde el inicio de las obras hasta la inauguración. El presupuesto era limitado, como suele ocurrir en obras públicas de comunidades pequeñas, pero la estructura parecía sólida. Concreto reforzado, vigas de acero y 2 carriles suficientes para el tráfico local. Sin embargo, hubo algo que los ingenieros no supieron en ese momento, algo que los planos oficiales nunca registraron. El terreno sobre el cual se construyó el puente tenía historia, mucha historia, y no toda era buena. Antes de la conquista española, esa zona era considerada sagrada por los olmecas y posteriormente por los pueblos nahuas que habitaron la región de los Tuxtlas. El río Papaloapan no era solo una fuente de agua, era un límite espiritual, un umbral entre el mundo de los vivos y el inframundo. Las crónicas locales, escritas por frailes franciscanos en el siglo XVI, mencionaban que en ese lugar se realizaban rituales funerarios. Los cuerpos de los guerreros caídos eran colocados en balsas de madera y dejados a la deriva río abajo, como ofrenda a los dioses de la muerte. Con el tiempo, esas tradiciones se perdieron, pero las leyendas permanecieron. Los abuelos de San Andrés Tuxtla contaban que nadie debía construir sobre el río, que hacerlo era desafiar fuerzas que no comprendíamos, que el agua recordaba y que los muertos no olvidaban. Pero en 1987 nadie prestó atención a esas historias. Eran supersticiones de otra época. El puente se construyó y durante 16 años funcionó sin problemas aparentes. Hasta que comenzaron los incidentes. El primer aviso debió haber sido la muerte de don Evaristo Salazar.
Era un pescador de 62 años que conocía el río mejor que nadie. Cada mañana, antes del amanecer, bajaba con su red y su cayuco de madera para pescar en las aguas tranquilas bajo el puente. Era su rutina desde hacía décadas. Pero el 8 de enero de 2003, su cuerpo fue encontrado flotando río abajo, a 1 kilómetro del puente. La autopsia determinó que murió ahogado. Pero había algo extraño. Don Evaristo era un nadador experto. Conocía cada corriente, cada remanso del río. Y esa mañana el agua estaba completamente en calma. No había tormenta, no había crecida, no había ninguna razón lógica para que se ahogara. Su sobrino, que lo encontró, dijo algo que nunca fue incluido en el informe oficial. Dijo que el rostro de don Evaristo tenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo, como si algo lo hubiera arrastrado. Luego vinieron los accidentes, pequeños al principio. Un automóvil que derrapó sin razón en una noche seca. Una motocicleta que volcó en pleno puente sin que hubiera obstáculos en el camino. Conductores que reportaban sentir una presión en el pecho al cruzar. Otros que juraban haber visto sombras moviéndose bajo la estructura. Los testimonios comenzaron a acumularse, pero nadie los tomaba en serio. Eran coincidencias, nervios, sugestión colectiva, hasta que desapareció Patricia Núñez. Patricia era una mujer metódica, organizada. No era alguien que simplemente se fuera sin avisar. Tenía 2 hijos en casa esperándola. Una vida estable, ninguna razón para desaparecer. Y sin embargo, esa tarde de abril, después de cruzar el puente, se esfumó. La camioneta fue encontrada exactamente en el centro del puente. El tanque de gasolina estaba lleno. No había fallas mecánicas. Las puertas abiertas sugerían que había salido voluntariamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejaría el motor en marcha, el bolso dentro, y caminaría hacia la nada? Los investigadores revisaron las orillas del río, buscaron bajo el puente, interrogaron a todos los que transitaron esa ruta ese día. Nadie vio nada, nadie escuchó nada. Patricia simplemente se había ido. Su hermana, Clara Núñez, insistió en que algo no estaba bien. Ella conocía a Patricia mejor que nadie y sabía que su hermana jamás abandonaría a sus hijos. Comenzó su propia investigación. Habló con los ancianos del pueblo. Revisó archivos históricos en la biblioteca municipal. Y fue entonces cuando encontró algo perturbador. En los registros antiguos de la parroquia de San Andrés Tuxtla, había una nota escrita por un sacerdote en 1891. La nota hablaba de desapariciones inexplicables cerca del río, de personas que cruzaban el antiguo vado y nunca llegaban al otro lado. El sacerdote escribió que había bendecido el lugar múltiples veces, pero que los incidentes continuaban. Y terminaba con una advertencia. Hay lugares donde los muertos reclaman lo que es suyo. Clara llevó esa información a la policía. Le dijeron que eran coincidencias, supersticiones, que no ayudaban a la investigación, pero ella sabía que había algo más, algo que el gobierno no quería reconocer. Entonces ocurrió lo de los hermanos Márquez, y el puente dejó de ser un misterio local para convertirse en una pesadilla pública. La noche del 3 de julio, Javier y Roberto Márquez regresaban de una fiesta en una ranchería cercana. Iban en una motocicleta Honda roja que Javier acababa de comprar. Era una noche clara, sin lluvia, sin niebla. Un testigo que venía detrás de ellos en un auto, Germán Ortiz, declaró haberlos visto entrar al puente a velocidad moderada. Él los seguía a unos 50 metros de distancia. Pero cuando Germán entró al puente, apenas segundos después, los hermanos no estaban. La motocicleta no estaba, no había rastro de ellos del otro lado. Germán frenó en seco, salió del auto, gritó sus nombres. Silencio. Bajó a revisar las orillas con una linterna.
Nada. Llamó a la policía desde su celular. Volvió al puente. Revisó cada metro. No había señales de derrape, no había piezas de la moto, no había sangre. Era como si se los hubiera tragado el aire. La desaparición de los hermanos Márquez fue la gota que derramó el vaso. Las familias de las víctimas se organizaron, exigieron respuestas, bloquearon la carretera principal. Los medios estatales comenzaron a cubrir la historia. Y de pronto, el Puente de las Ánimas era noticia nacional. Pero antes de que las investigaciones pudieran avanzar, antes de que se formara una comisión especial, antes de que se revelara cualquier información, el gobierno actuó, y lo hizo de la forma más extraña posible. El 14 de agosto de 2003, a las 5 de la mañana, llegaron los trabajadores municipales. Cerraron el puente y nadie, absolutamente nadie, dio una explicación. Durante los primeros meses después del cierre, las teorías se multiplicaron. Algunos creían que el gobierno había encontrado evidencia de un crimen organizado. Otros pensaban que había un problema estructural grave que ponía en riesgo vidas humanas. Y estaban quienes insistían en que lo sobrenatural estaba involucrado. Pero la verdad era que nadie sabía nada, y eso era precisamente lo más inquietante. Los funcionarios municipales evitaban el tema. Cuando los periodistas preguntaban, respondían con frases ensayadas. Está bajo revisión técnica. Esperamos reabrir pronto. No hay comentarios adicionales en este momento. Pero pasaban los meses y no había ningún indicio de que el puente fuera a reabrirse. Clara Núñez no se rindió. Después de la desaparición de su hermana, dedicó cada minuto libre a investigar. Revisó expedientes en el archivo municipal, habló con ingenieros civiles, consultó a historiadores locales y comenzó a armar un rompecabezas que nadie más había visto. Descubrió que el Puente de las Ánimas no era el primer puente construido en ese lugar. En 1952 hubo un intento anterior, una estructura de madera que debía facilitar el tránsito durante la época de secas. Pero esa construcción nunca se completó. Según los registros, los trabajadores se negaron a continuar después de una serie de accidentes inexplicables. 3 hombres cayeron al río durante la construcción. Todos murieron ahogados. Y todos, según los testimonios de la época, reportaron haber sentido que algo los jalaba hacia abajo. El proyecto fue abandonado. Y durante 35 años, nadie volvió a intentar construir ahí. Hasta 1987. Clara también encontró algo más. En los archivos de la parroquia había registros de exorcismos realizados en esa zona entre 1920 y 1950. No eran ceremonias públicas, eran rituales privados, solicitados por familias que aseguraban que sus seres queridos habían sido poseídos después de cruzar el río. Los sacerdotes de la época documentaron estos casos, pero nunca los hicieron oficiales. Eran demasiado controversiales, demasiado difíciles de explicar. Mientras Clara investigaba, algo más estaba ocurriendo, algo que nadie esperaba. Personas comenzaron a reportar avistamientos cerca del puente cerrado, no dentro del puente, porque estaba bloqueado, sino en los alrededores, figuras que se movían entre los árboles, sombras que cruzaban la carretera de noche, luces extrañas que aparecían sobre el río. Un vigilante nocturno que cuidaba una bodega cercana, Tomás Ávila, juró haber visto a una mujer de blanco caminando hacia el puente a las 3 de la mañana. Dijo que parecía flotando más que caminando, que su cabello se movía aunque no había viento, y que cuando él gritó para advertirle que el puente estaba cerrado, ella volteó. Y su rostro era el de Patricia Núñez. Tomás reconoció las fotografías que Clara le mostró. Era ella, sin duda, pero eso era imposible. Patricia había desaparecido hacía más de un año. ¿Cómo podía estar ahí?
¿Y por qué volvería al puente? Otros testigos comenzaron a reportar cosas similares. Una pareja que pasaba en auto cerca del puente dijo haber visto a dos hombres en una motocicleta roja intentando cruzar, pero desaparecían antes de llegar a las cadenas. Un camionero aseguró haber visto a un anciano con red de pesca parado en medio del camino, mirando hacia el río. Los escépticos decían que era sugestión colectiva, que la gente veía lo que quería ver, que el miedo creaba ilusiones. Pero los testimonios eran demasiado consistentes, demasiado específicos. Y todos describían a las mismas personas, las personas que habían desaparecido. En 2005, 2 años después del cierre, un grupo de estudiantes universitarios decidió investigar por su cuenta. Eran 5 jóvenes de la Universidad Veracruzana, estudiantes de antropología que hacían un proyecto sobre leyendas urbanas. Consiguieron permiso para acampar cerca del puente durante una noche. Llevaron cámaras, grabadoras de audio y equipo de medición electromagnética. Entraron al área acordonada saltando las barreras. Fue ilegal, pero querían evidencia. Querían probar que todo era un mito, o quizá encontrar algo real. Lo que grabaron esa noche nunca fue mostrado públicamente, pero uno de los estudiantes, años después, reveló fragmentos de lo ocurrido en una entrevista para un podcast de misterios. Dijo que a las 2 de la mañana las grabadoras de audio comenzaron a captar voces. No eran voces claras, eran susurros, muchos susurros al mismo tiempo, como si decenas de personas hablaran simultáneamente, y todos decían lo mismo: «No deberían estar aquí». Luego, las cámaras captaron algo, una figura humana caminando sobre el puente, desde el centro hacia uno de los extremos. Pero cuando revisaron la grabación, la figura no tenía sombra, y su forma era translúcida, casi transparente. Los estudiantes salieron corriendo, dejaron todo el equipo atrás, y ninguno volvió a hablar del tema públicamente hasta años después. 2 de ellos abandonaron la carrera, otro se mudó fuera del estado, y la líder del grupo, Mariana Solís, sufrió una crisis nerviosa que la mantuvo hospitalizada durante 3 meses. El equipo que dejaron nunca fue recuperado. Las autoridades municipales lo confiscaron, y cuando los estudiantes intentaron reclamarlo, les dijeron que había sido extraviado. Mientras tanto, Clara seguía su investigación, y en 2007, 4 años después de la desaparición de su hermana, finalmente encontró algo que lo cambió todo. En una visita al archivo del gobierno estatal en Xalapa, descubrió un expediente clasificado. No debería haber tenido acceso, pero un empleado simpatizante de su causa le permitió fotografiar algunos documentos. Lo que encontró la dejó helada. El expediente contenía un informe geológico realizado en 2003, semanas antes del cierre del puente. El informe no hablaba de problemas estructurales, hablaba de anomalías en el terreno, específicamente de cavidades subterráneas bajo el lecho del río, cavidades que no eran naturales. Según el informe, durante una inspección de rutina, los ingenieros detectaron espacios vacíos bajo la base del puente. Decidieron investigar, y lo que encontraron fue perturbador. Bajo el puente, a 3 metros de profundidad, había una cámara, una estructura de piedra construida siglos atrás. Y dentro de esa cámara había restos humanos, muchos restos humanos. Cientos de ellos, organizados en patrones rituales, con evidencia de sacrificios ceremoniales. Era un sitio arqueológico olmeca, un lugar de ofrendas funerarias, un cementerio sagrado sobre el cual se había construido el puente sin saberlo. El informe recomendaba el cierre inmediato de la estructura, no por razones técnicas, sino porque, según los expertos en arqueología que fueron consultados, perturbar ese tipo de sitios podía tener consecuencias que no podían explicar científicamente.
pero que estaban documentadas en otros lugares de México. Zonas donde construcciones modernas sobre cementerios antiguos habían resultado en fenómenos inexplicables. El gobierno decidió cerrar el puente, pero no revelar la razón, porque admitir que habían construido sobre un sitio sagrado implicaba responsabilidad legal, implicaba detener obras públicas en toda la región, implicaba abrir una investigación que nadie quería enfrentar. Así que simplemente cerraron el puente y guardaron silencio. Clara tenía la prueba, tenía el informe, pero cuando intentó hacerlo público, las autoridades lo negaron. Dijeron que era un documento falso, que no existía tal expediente, y el empleado que la había ayudado fue despedido días después. Pero Clara no se rindió. Guardó las fotografías, las copias, y esperó el momento adecuado. Ese momento llegó en 2024. 21 años después del cierre, algo extraordinario ocurrió. Algo que nadie esperaba. Algo que finalmente obligó a las autoridades a hablar. En marzo de 2024, una sequía severa golpeó la región de los Tuxtlas. El río Papaloapan bajó a niveles históricos. Y bajo el puente de las Ánimas, el agua se retiró por completo. Por primera vez en décadas, el lecho del río quedó completamente expuesto. Y lo que apareció cambió todo. Un grupo de excursionistas que caminaba por la zona descubrió algo bajo la estructura del puente. Algo que había estado oculto bajo el agua durante todo este tiempo. Era una entrada, una apertura en la roca. Un acceso directo a la cámara subterránea que el informe de 2003 había mencionado. Los excursionistas llamaron a las autoridades. Esta vez no pudieron ignorarlo. Era visible, era real y era imposible de ocultar. Un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia llegó al lugar. Descendieron a la cámara y lo que encontraron superó todas las expectativas. La cámara era inmensa, casi 50 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas de petroglifos olmecas, representaciones de rituales funerarios, símbolos que indicaban que este era un lugar de tránsito, un umbral entre mundos. Pero lo más impactante estaba en el centro de la cámara. Había un altar de piedra, y sobre ese altar, perfectamente preservados por las condiciones de humedad y oscuridad, había objetos personales, modernos, recientes. Una mochila con identificación de Patricia Núñez, un casco de motocicleta con las iniciales de Javier Márquez, una red de pesca que pertenecía a don Evaristo Salazar. Los objetos estaban organizados ritualmente, como ofrendas, como si alguien o algo los hubiera colocado ahí deliberadamente, pero no había cuerpos, solo los objetos, y eso era aún más inquietante. Los arqueólogos documentaron todo, tomaron muestras, fotografiaron cada detalle y confirmaron que la cámara tenía más de 1500 años de antigüedad. Era un sitio ceremonial de importancia extrema, un lugar donde los olmecas realizaban rituales de paso, donde los muertos eran preparados para su viaje al inframundo. Y sobre ese lugar sagrado, en 1987, se había construido un puente. El hallazgo fue noticia nacional. Los medios cubrieron la historia extensamente. Clara Núñez fue entrevistada en múltiples programas. Y finalmente, después de 21 años, el gobierno admitió la verdad. En una conferencia de prensa en abril de 2024, el secretario de Obras Públicas del Estado de Veracruz confirmó que el puente había sido cerrado en 2003 debido al descubrimiento del sitio arqueológico. Admitió que la decisión de no revelar la información fue un error, que debieron haber sido transparentes desde el inicio, y que ahora, con la evidencia visible, no tenían más opción que reconocer los hechos. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué pasó con las personas desaparecidas? ¿Dónde estaban sus cuerpos? ¿Por qué solo aparecieron sus pertenencias?
Los arqueólogos no tenían explicación, los forenses tampoco, y la policía cerró los casos como desapariciones sin resolver. Pero Clara Núñez tenía su propia teoría, una teoría que compartió en una entrevista poco antes de que este episodio fuera grabado. Ella cree que el puente, al ser construido sobre el sitio sagrado, abrió algo, un portal, una conexión entre el mundo de los vivos y algo más, algo que los antiguos olmecas conocían y respetaban, algo que no debió ser perturbado. Y cuando las personas cruzaban el puente, especialmente en ciertos momentos, en ciertas condiciones, ese umbral se activaba y los tomaba. No de forma física, sino de forma espiritual. Los jalaba hacia el otro lado y solo dejaba atrás sus pertenencias como recordatorio de que estuvieron ahí. Suena imposible, suena a leyenda, pero Clara señala algo que nadie puede negar. Desde que el puente fue cerrado en 2003, no ha habido más desapariciones, ni una sola. No en esa zona, no en ese río. Fue como si el cierre del puente hubiera cerrado también el portal. En mayo de 2024, el gobierno de Veracruz anunció que el Puente de las Ánimas sería demolido, que el sitio arqueológico sería preservado y convertido en un museo, que se construiría una nueva ruta, lejos del río, para conectar las comunidades. Pero antes de comenzar la demolición, algo más ocurrió. Una noche, sin testigos oficiales, alguien colocó flores frescas en el centro del puente. 3 ramos, uno por cada persona desaparecida que fue identificada: Patricia Núñez, los hermanos Márquez, don Evaristo Salazar. Nadie sabe quién las puso ahí. Las cámaras de seguridad que habían sido instaladas después del descubrimiento de la cámara no captaron nada. Solo mostraban el puente vacío en un momento, y en el siguiente las flores estaban ahí. Algunos dicen que fueron las familias, otros creen que fue Clara, pero hay quienes aseguran que fueron los propios desaparecidos, que regresaron una última vez para decir que estaban en paz, que habían cruzado al otro lado y que ahora finalmente podían descansar. El Puente de las Ánimas ya no existe, fue demolido en junio de 2024, las cadenas fueron retiradas, las señales removidas y en su lugar quedó solo el río, fluyendo como siempre lo ha hecho, indiferente, eterno. Pero la historia no termina ahí, porque en agosto de 2024, Clara Núñez recibió una carta, sin remitente, sin sello postal, simplemente apareció en su buzón una mañana. La carta tenía solo una línea, escrita a mano. Con la letra de su hermana Patricia decía: «Estoy bien, no me busques más». Clara conserva esa carta. No la ha mostrado a nadie más que a su familia cercana. Y no planea hacerla pública, porque para ella esa es la respuesta que necesitaba. La confirmación de que su hermana, de alguna forma, en algún lugar, está en paz. ¿Qué ocurrió realmente en el Puente de las Ánimas? ¿Fue un sitio maldito? ¿Un portal a otra dimensión? ¿O simplemente una tragedia amplificada por la superstición y el miedo? Nadie lo sabe con certeza, y quizá nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que hay lugares en este mundo que no deberían ser perturbados. Lugares donde el pasado y el presente se encuentran, donde lo sagrado permanece sagrado y donde los muertos tienen sus propias reglas. El río Papaloapán sigue fluyendo. Las comunidades siguen viviendo. Y el sitio donde alguna vez estuvo el puente ahora es solo un recuerdo. Pero los ancianos de San Andrés Tuxtla siguen advirtiendo a los jóvenes. Siguen contando la historia. Siguen diciendo que hay cosas que es mejor no entender. Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber sobre la realidad, compártela, dale like y suscríbete a Ecos del Silencio, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Historias que desafían la lógica, que desafían la ciencia
y que nos recuerdan que el mundo es mucho más misterioso de lo que nos gusta admitir. Y si alguna vez pasas por Veracruz, por la región de los Tuxtlas, detente un momento. Escucha el río, observa el lugar donde el puente solía estar y pregúntate, ¿qué pasó realmente ahí? Porque algunos misterios no están destinados a ser resueltos, solo están destinados a ser recordados.